Tardes a ustedes, ¿cómo están? Bien, Bien. esperamos que tú estés bien también. ¿Cómo analizas tú la discusión que se está llevando ahora mismo en los medios de comunicación y en las redes sociales por el proyecto que se ha sometido en el Congreso para el uso o el retiro del 30% de los fondos de las AFP? Mira, qué tema más interesante, más delicado, que obliga a ser muy prudente a la hora de analizarlo. Lo peor que podemos hacer es tratar de ganarnos el premio de simpatía y dar una opinión que entonces Ese es fácil. sola- solamente sería moverse hacia esto. O sea, si yo quisiera ganarme el premio de simpatía, yo les dijera, bueno, no el 30%, sino el 40%, el 50%, vamos a distribuirlo todo. Ahora bien, yo creo que este tema eh, me luce a mí como una muy mala, buena idea. Hay una realidad, y esa es la que no podemos dejar de perder de vista. Y es la razón por la cual hay una legítima queja, una legítima necesidad de parte de muchísima gente que se está expresando a través de las redes sociales, que está pasando una de las peores crisis económicas que le ha tocado a la República Dominicana y al mundo. Entonces, eso es una realidad. Hoy en día tenemos a más del 50% de los empleos formales del sector privado que han sido suspendidos y que por debilidad del código laboral y por no haber cumplido con lo que establecía la Ley de Seguridad Social que se aprobó hace 20 años, que es el seguro de desempleo, esta situación ha permitido una cosa insólita en el mundo occidental en el siglo XXI, es que se pueda suspender trabajadores sin tener por ley que pagarle absolutamente nada. Entonces, eso es una primera situación. Ahora, frente a esta situación, obviamente, cambiar estas situaciones, aunque tomaría su tiempo, hay que cambiarlo, obviamente, pero no es la discusión de hoy. La discusión de hoy es cómo logramos auxiliar a todos esos trabajadores del sector formal, sin hablar, situación aún peor, que muchísima gente en el sector informal, que por estar en el sector informal, pues no tiene derecho a ningún mecanismo. Entonces, volvemos ahí. La gente que está reclamando tiene razón de reclamar porque son las víctimas de esta crisis. Ahora, precisamente por ser las víctimas, a mí me parece un abuso filosóficamente, económicamente, socialmente, pensar que entonces son las propias víctimas que con su dinero van a tener que costear sus indemnizaciones. Porque en realidad, es que está claro, este dinero no pertenece a las AFPs. Este dinero es el ahorro que los trabajadores, con mucho trabajo, con mucha pena, ha ido acumulando los últimos 16 años con su aporte y el aporte adicional de sus patronos. Bien, este dinero que ha sido acumulado y que existe solamente porque hubo este ahorro forzado. Bueno, está claro que de no haber tenido este ahorro forzado, probablemente nada de este dinero estaría hoy en día en esas cuentas, porque así es la naturaleza. Ahora, yo entiendo que la solución no es que el mismo dinero de los trabajadores se use para esto. O sea, no es la víctima que tiene que costear la solución a este problema. La solución al problema tiene que venir de una manera socialmente distribuida entre todos y especialmente los que todavía tenemos el privilegio de seguir cobrando porque seguimos trabajando. Entonces, esta respuesta tiene que venir desde el Estado, pero no usando el dinero del ahorro de los trabajadores. Eso a mí me parece un disparate, y eso es un engaño que termina siendo engañando a las propias víctimas. Yo creo que la gente tiene razón, necesita recibir un dinero, y este dinero no es ser financiado por el propio dinero, los trabajadores que han ido acumulando con mucha dificultad durante esos 16 años. Es una solución de facilidad,
Me parece también que el propio calendario electoral es propio para hacer este tipo de propuestas, independientemente de después de todas las demás consideraciones de que si es disponible o no este dinero, del impacto que pudiese tener en la macroeconomía y todo eso. Yo creo que de antemano el tema debería ser es con dinero desde el Estado, tal como se hizo con el FASE, pero un FASE más ampliado, un FASE más generoso y un FASE que permita, durante lo que vaya a durar la crisis, dar un paliativo muy justo, muy legítimo a tanta gente que hoy en día mira, no sabe cómo resolver el presupuesto del mes, el presupuesto de la semana, el mismo presupuesto del día de hoy. Henry, pero tú hablas de que el gobierno, que es el que le corresponde ir en auxilio de las personas que están siendo víctimas de la pandemia del coronavirus, contagiados y no contagiados, sea quien tenga que resolver la situación de lo que le correspondía o lo que la gente pide, como el 30% de los fondos de las AFP. El gobierno ha puesto en marcha un programa que se llama FASE y otro Quédate en casa. En el caso de buscarle una solución, digamos que media, al pedimento de la gente, antes de que esto pueda hervir o crecer como una bola de nieve y que la gente empiece a salir a la calle, a empezar a hacer huelga, que quieren su 30%, que quieren su fondo de la AFP, etcétera, que todo podría pasar si la gente se ve en más necesidad económica y la cuarentena sigue ampliándose. ¿Qué alternativas podría tener el gobierno central? ¿Sería una salida calcular el 30% de lo que tienen acumulado las personas y entregárselo a través de algún tipo de medio financiero? Porque todos los que están pidiendo que se divida el 30% de los fondos de las AFP entre los ciudadanos no están dejando ver, tal vez no lo saben, no lo están calculando o no me explico, que esto solo le convendría a las personas que se han mantenido cotizando. Si usted no ha cotizado, a usted no le toca nada. Es que eso, tú ves que entonces ya estamos empezando a ver el tema. Eso no es una solución justa, porque obviamente el que más ha cotizado, más ha aportado es el que más tiene en la cuenta, y lo más probable, aunque no sea general, pero es altamente probable que esas gentes todavía están trabajando. No hay que perder de vista que la prioridad debe ser vamos a decir, 3 grupos de personas. Las personas que están en el sector formal y cuyo contrato ha sido suspendido, que hoy en día es casi el 90% de lo que ha sido suspendido, han logrado entrar en el FASE, pero entrar en el FASE significa recibir solamente 8.500 pesos, que obviamente es muy insuficiente, aunque tenemos que reconocer que por lo menos se ha tratado de lograr algo a través del Estado. Me parece una pena que ha habido un desfase bastante grande entre lo que fue la intención primaria, el primer discurso del presidente Medina, anunciando esta medida, cuando hablaba de un 70% por parte del Estado y un 30% por parte de las empresas. Y ver que en fin de cuentas este mecanismo se ha convertido en 100% por parte del Estado, limitado a apenas 8.500 pesos. Esto ha creado una especie de lo que llamado incentivo perverso a entonces suspender a los trabajadores, inclusive la otra parte del FASE, que es un subsidio no a los empleados, sino al empleador, o al empleador se le reconoce solamente 5.000 pesos por mantener a la gente. O sea que ustedes ven que el incentivo para mantener a los trabajos es menor que el incentivo a suspender los trabajos. Esa es la razón por la cual ustedes ven que más del 50%, que me parece probablemente demasiado, ha terminado siendo suspendido. Entonces, esto yo creo que es algo que se pudo haber diseñado un poquito mejor, pero sin duda alguna, si la situación se extiende más allá de mayo, porque el FASE solamente cubre para abril y mayo, vamos a tener problema. Ahora, dentro del sector formal, hay sectores que van a ser mucho más afectados, porque aun cuando vamos a regresar a una nueva normalidad a partir de mayo o a partir de junio, hay un gran sector especialmente, que es el sector turismo,
que va a seguir sufriendo una situación muy compleja hasta el final del año, por lo que se va a tener que buscar otras maneras más allá de lo que dura el fase, que es mayo, para poder hacer que la gente pueda seguir subsistiendo. Y eso no se logra distribuyendo el dinero de las AFPs, y mucho menos distribuyendo dinero a gente que todavía está trabajando. Yo creo que hay que buscar una forma de hacer llegar ingresos a los que realmente los necesitan, que en primer lugar, los que han sido suspendidos en el sector formal, hacer llegar este auxilio al sector informal, y una de las mejores formas probablemente es que podamos organizar un regreso más rápido a la vida de los negocios, y finalmente reconocer que eso nos está hablando mucho, de que hay poblaciones más vulnerables todavía, que son los que no están trabajando porque están sufriendo enfermedades crónicas, o que por edad, o personas en situación de violencia doméstica, que son personas que están aún más afectadas por la crisis. Ahora, lo de estar pensando, distribuir dinero de las AFPs, además a gente que ya está trabajando, es aún más un sentido. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:04. Hablamos con el economista Henry Ebrard respecto de la solicitud que se ha hecho a través de medios de comunicación, figuras políticas y redes sociales del uso del 30% de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Tienen preguntas en el panel? Bueno, yo tengo una pregunta para Henry, pero no es específicamente sobre lo que tiene que ver con el 30% de los fondos de pensiones. Yo sí, entonces dame bueno, pues entonces si tú vas a seguir, porque yo quiero preguntarle sobre otro tema. Por esa misma línea, saber si la ley prevé que la pensión que se estima salga para cada uno de los empleados tiene que ver con lo que produce ese dinero en el tiempo. Y esto lo pregunto porque obviamente entonces en el 30% que se desmonte sí le va a afectar finalmente bastante en lo que tengan que recibir, porque ese dinero también va a dejar de percibir intereses. ¿Es cierto? ¿O la forma de calcular lo que le sale a cada empleado va a depender, va a ser calculado en tanto sueldo, por ejemplo, dividido entre tanto? No sé. No, es que aquí tú te hiciste la pregunta y la respuesta. Es obvio que el dinero que producen las inversiones, primero eso hay que aclararlo, porque yo creo que por muchos malos manejos, por un problema tremendo de muy mala imagen que tienen las administradoras de fondo de pensión, yo creo que tendrán que revisarse porque tienen tan mala imagen. Creo que ahí tienen un trabajo probablemente que hacer, porque no hay tan mala imagen. Ha llegado hasta tal punto que hay gente que me está preguntando cómo se hace para recuperar los intereses que producen las inversiones. Obviamente esos intereses pertenecen a los trabajadores, porque de hecho el único trabajo por el cual se necesita tener esas administradoras de fondos de pensiones, precisamente para seleccionar las mejores inversiones y garantizar que este dinero no se vaya a perder. Es la razón por la cual gran parte, el 75% del dinero, que no es el dinero de las AFPs, es el dinero de los trabajadores, administrado por las administradoras de fondos de pensiones, está invertido en papeles emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Y eso pasa por dos razones. Porque primero, no hay en el mercado dominicano suficientes instrumentos financieros para poder invertir todo el dinero que se está ahorrando a través del mecanismo de los fondos de pensiones. Entonces, como es muy limitada la oferta, pues uno termina colocando bien en bonos de Hacienda o bonos del Banco Central o bonos de los propios bancos, y hay muy poco que se ha ido a financiar el desarrollo productivo del sector privado, pero que además la tasa de interés que paga el Banco Central y el Ministerio de Hacienda es muy atractiva. Y como la idea es que
para poder generar a futuro una pensión que todavía es muy insuficiente. Lo sabemos, que no es el tema de discusión de hoy, pero que precisamente el ahorro, la inversión y los intereses que producen esas inversiones en el tiempo que se va acumulando es lo que debería de haber permitido que en algún día tengamos pensiones dignas, que los numeritos de hoy no dan. José Luis. Mira, señor Ebrard, saludos, buenas tardes. Mi pregunta va de la siguiente manera. Cuando usted señalaba el ejercicio que hemos visto, que ha ocurrido, el ejercicio fáctico de que empresas deciden colocar a sus empleados en suspensión de la manera que la ley se los señala, y de la forma que la ley los faculta. Y usted menciona de que habría que buscar otra forma, sea que o la legislación cambie en alguna dirección, o en su defecto, alguien pueda asistir con recursos en situaciones como esta, en contingencias como esta, a los empleados. Yo tengo una pregunta bastante simple y tiene que ver con la condición de la economía por sí misma. La economía es la administración de recursos que sabemos son limitados, y que algunos de ellos felizmente pueden luego multiplicarse, porque la riqueza incluso es un concepto. La gasolina una vez era un recurso que se desechaba en la fabricación de querosén. Aparece un laboratorio que te dice que ese es el combustible perfecto para el motor de combustión interna, y lo que era basura ahora pasa a ser riqueza. Y así se hace rico Rockefeller. Entonces, la pregunta es, usted lo dice en dirección a cargar a las empresas con el compromiso de, teniendo un flujo de caja cero, muchas de ellas, tener que mantenerse pagando los salarios y que el gobierno luego se haga cargo de ese pasivo de las empresas, o por el otro lado, como ha ocurrido en algunos países precisamente de Europa y que usted debe conocer mejor que yo, haciendo una escalada importante en materia de los compromisos fiscales, como el caso de Italia, donde se suprime por un tiempo oportuno gran parte de esa carga fiscal, tanto a las rentas de personas físicas y jurídicas, para tratar de amainar durante ese tiempo un costo, y que las empresas puedan también, así teniendo un flujo de caja muy débil, la mayoría de ellas, pues tener menos compromisos. ¿Hacia qué dirección hay que variar? Porque cuando decimos que algo debe ser cambiado, debe ser bueno también indicar hacia qué dirección debe cambiar. No, ambas vías, mi general. O sea, del lado de los ingresos, es cierto que el Estado va a tener, de hecho, por la caída de la economía, las recaudaciones se van a caer muy fuertemente este año. Ya a partir de marzo se están cayendo. Entonces, hay que reconocer que todo lo que tú puedes hacer para facilitar a algunas empresas poder capear el temporal, especialmente este segundo trimestre, que va a ser el mes más duro, necesitamos mantener en vida empresas para cuando vayamos a regresar a una nueva normalidad, pues hay empresas para producir, porque si no, además vamos a tener un problema de oferta, que no vamos a tener compañías que no van a poder trabajar, no vamos a poder producir, no va a poder generar empleos, y ahí vamos a tener una nueva crisis. Eso es una situación, pero la situación más urgente es la razón por la cual la gente está protestando. Dice que, mira, no alcanzan los ingresos, yo necesito más allá del FASE. Entonces, es ahí que la única manera es a través del gasto público. Vamos a tener que incrementar sustancialmente las transferencias sociales durante esta crisis, y por eso que hemos clamado desde hace un mes de que hay que reformular completamente el presupuesto del año 2020, reconocer, como lo están haciendo todos los países, que los parámetros que se tenía de déficit fiscal hay que olvidarlos. Este año el problema no es el déficit, lo será a partir del año que viene, pero ahorita lo que tenemos es que salvar a la gente de un punto de vista de salud, y salvar a la gente de un punto de vista de tener ingresos, poder mantenerse y tener acceso a comida, pues. Entonces, va a ser necesario incrementar el gasto público en salud y en asistencia social, con programas tipo FASE, que eso hay que intensificarlo, y para eso la manera de hacerlo es reconocer que vamos a tener un déficit que, en vez de ser 110 mil millones de pesos,
Este año va a ser probablemente hasta 250 mil millones de pesos. Y todos los países están pasando por la misma situación, de que vamos a tener acceso a programas de cooperación internacional, financiamiento internacional, para poderse financiar, cubrir ese déficit adicional, y entonces financiar con este dinero que se va a lograr a través de tantas ventanillas que hay afuera, para que este dinero de esos programas sea financiado de esta manera y no pidiendo que la propia gente terminando financiando su pobre situación. Eso es lo que tenemos que hacer, porque es lo que están haciendo los demás países. Eso es lo correcto. El gobernador del Banco Central ha hablado la semana pasada que ya se identificaron 650 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que se han conseguido entre 1.000 a 3.000 millones de dólares con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, todo este dinero sirve para financiar, es un plan de protección adicional en la parte social para poder capear los próximos 3, 4, 6 meses. Después, obviamente, cuando salgamos de la crisis, habrá que hacer las reformas profundas para que la próxima vez que haya este tipo de crisis, pues no nos cojan así asando batata. Henry, nosotros, y bueno, mencionaste la parte que tiene que ver con el presupuesto y las previsiones de déficit, que era donde quería enfocar mi pregunta, con relación a el hecho de que vimos que usted publicó casi de inmediato, cuando se dieron a conocer las estadísticas oficiales sobre las recaudaciones de marzo, que las recaudaciones de marzo se cayeron alrededor de un 12% con relación a igual mes del año pasado, pero algo más delicado aún, se cayeron alrededor de un 20%, 21% con relación a lo que se estimaba como ingreso para este año, tomando en cuenta el presupuesto general de la nación elaborado este año. El mes de abril va a ser más difícil, Henry. Sí, no, va a ser peor. Entonces, se pudiera decir que tal vez se nos duplique la caída de ingresos, tal vez de un 45 o un 40%. Mira, y no de un 20% como ocurrió en marzo, porque solamente hubo una caída a partir de la tercera, el tercer tercio del mes. Oye, mira, el presupuesto 2020 contemplaba un crecimiento de las recaudaciones en alrededor de 90 mil millones de pesos versus el año pasado, o sea, versus el 2019, sí. Pero eso era con un crecimiento de un 5%, y aún así era un crecimiento un poco fuerte, ¿no?, de las recaudaciones. Ya de antemano uno tiene muy claro que este incremento no se va a tener, y que en el mejor de los casos pudiéramos repetir las recaudaciones del año pasado, pero obviamente lo que hemos compartido con otros economistas, con algunos funcionarios de gobierno, se espera que probablemente va a haber una caída versus el año pasado entre 20 y 30 mil millones de pesos. Aquí en total, si comparamos con el presupuesto de ingresos, va a haber un faltante que va a ser superior a los 100 mil millones de pesos. Esa es una realidad. Es una realidad que se sabe desde ahora. Por eso es necesario hacer un nuevo presupuesto 2020 para reconocer que del lado de los ingresos, eso es lo que tú vas a estar perdiendo. Pero independientemente del tema de los ingresos, yo tengo que incrementar el gasto de salud y tengo que incrementar el gasto de asistencia social. Porque tanto hay una parte del gasto de salud, una gran parte del gasto de asistencia social, que va a tener un carácter extraordinario y que no se va a tener que repetir cada año, por supuesto. Pero aún así tenemos que dimensionarlo y ver entonces quizás redistribuyendo ciertos gastos que hay en el presupuesto. Por ejemplo, a lo mejor hay algunas construcciones de escuelas que se contemplaban para el segundo semestre de 2020 y que entonces tú vas a decir, oye, bueno, si era construido el año que viene, no pasa nada, la urgencia ahora no es una escuela, es atenderse a la gente que tiene ingresos. Entonces, este ejercicio yo creo que se tiene que hacer para poder identificar entonces los financiamientos que existen ya a nivel internacional, porque todos los países del mundo están frente a esta misma situación, y el único camino que hay, y mire, lo digo yo que siempre he publicado, siempre he advertido sobre el tema del déficit y la deuda. Entonces creo que tengo el mismo derecho, especialmente ahora, que mire, hay que incrementar el déficit este año, hay que tratar de conseguir todos los préstamos que se puede
a nivel internacional para poder sobrevivir esta crisis. Es lo que corresponde hacer. Ahora, pensar que tenemos que pedir a los pobres trabajadores, porque son los más pobres que van a estar viendo el dinero que tienen ahí ahorrado, yo creo que ese es un camino completamente equivocado, además de ser muy, muy injusto. Hay dinero disponible en financiamientos internacionales, hay que tomar este dinero para hacerle llegar a la gente el dinero que está reclamando ahora, pero no que se pague con sus propios ahorros, nunca jamás. Gracias, Henry, por haber conversado con nosotros en el Gobierno de la Tarde.